Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy tenemos por delante un análisis detallado, absolutamente fascinante. Totalmente. Y además sobre un tema que damos muy por sentado. Exacto. Contamos con un compendio enciclopédico muy exhaustivo sobre un elemento arquitectónico que, pues, está por todas partes. Pero que esconde una historia de ingeniería y de ambición, desmedida, la verdad. La misión de esta exploración exhaustiva es descubrir cómo unos colosales pilares de piedra pasaron de ser conductos de energía solar en el antiguo Egipto a convertirse en botines de guerra. Botines de guerra imperiales, sí. Eso es. Y luego en obsesiones de la ingeniería del Renacimiento. Y finalmente en los monumentos globales que vemos hoy. Es un recorrido histórico que desafía nuestra comprensión de la tecnología antigua. O sea, cuando contemplamos la verticalidad de estos monumentos, resulta muy fácil olvidar el terror logístico y el esfuerzo titánico que supuso extraerlos. Claro, porque estamos hablando de milenios de historia humana codificados en monolitos que, fíjate, han viajado miles de kilómetros. Por el mar Mediterráneo, ni más ni menos. Menuda odisea. Ya te digo. Adelantaremos a quien los escucha que el transporte de estas moles de cientos de toneladas involucró desde barcos llenos de lentejas. Sí, lentejas, tal cual suena. Hasta caballos preparados en el Vaticano para una huida de emergencia por si todo salía mal. Es que comprender estos engranajes históricos altera por completo la forma de ver las ciudades modernas. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. ¿Qué define exactamente a un obelisco? Pues técnicamente hablamos de un monumento alto, extremadamente esbelto, de base cuadrangular. Y que va reduciendo su anchura a medida que asciende. Eso es, hasta culminar en una punta piramidal. Que recibe el nombre de piramidión. Y hay un detalle crucial para entender el mérito de los antiguos constructores. Que originariamente eran monolíticos. Exacto. O sea, no estaban hechos de bloques apilados. No, tallados en una única e inmensa masa de piedra. Una barbaridad. Es una locura. Pero lo que resulta irónico de todo esto es el origen de la propia palabra, ¿verdad? Sí. Los creadores originales, los antiguos egipcios, utilizaban el término tekenu. Ajá. Pero el vocabulario que ha llegado a nuestros días es herencia del historiador griego Heródoto. Claro, Heródoto va de viaje a Egipto, ve estas mores que empequeñecen cualquier cosa y decidió usar la palabra obeliscos. ¿Qué es un diminutivo griego? Literalmente, un diminutivo para espetón o clavo pequeño. Es decir, que la civilización griega bautizó monumentos de más de 300 toneladas como clavitos. Clavitos. Es una anécdota fantástica. Reducir la majestuosidad faraónica a un alfiler. A través del latín, esa ironía lingüística ha sobrevivido hasta hoy. Pero yendo más allá de la anécdota, el propósito original de estos clavitos no tenía nada de trivial. No, en absoluto. Se erigían habitualmente en pares. Custodiando las entradas de los templos. Y cumplían una función profundamente religiosa que conectaba el plano terrenal con el celestial. Lo fascinante aquí es el denso simbolismo astronómico que dictaba cada ángulo de su diseño. Dentro del corpus mitológico egipcio, el obelisco funcionaba como una encarnación del dios solar, Ra. Y esta conexión llegó a su máximo nivel durante la época de Akenatón. Sí, con la revolución religiosa. En ese momento pasaron a considerarse literalmente un rayo de sol petrificado. Estético. Ese piramidión superior es una representación directa de la piedra Benben. Que en la cosmogonía de Heliópolis se visualizaba como un montículo primordial. Una especie de colina que emergió de las aguas caóticas del inicio de los tiempos. Y proporcionó la primera superficie sólida sobre la que el dios Atum pudo generar el universo. Y esa voluntad de materializar lo inmaterial encuentra respaldo en una hipótesis contemporánea que es muy poética. La de Patricia Blackwell Gary y Richard Talcott. Exactamente. De la Universidad de Nueva York y un editor de astronomía. Postulan que la verticalidad se inspiró en la observación de la luz. Argumentan que se inspiraron en la luz zodiacal y en los pilares solares. Que son esas columnas verticales de luz que parecen erguirse desde el horizonte al amanecer o al ocaso. Básicamente, esculpir la luz efímera en el material más duradero posible, el granito. Una ambición que asombrosamente ha resistido el paso de los milenios. Porque hay ejemplos clave, ¿no? Sí, existen testimonios de piedra anclados a su geografía original. El obelisco de Sesostris primero. En Heliópolis, exacto. Es el más antiguo que sigue en su posición original. Una aguja de granito rojo de casi 21 metros de altura y unas 120 toneladas. Pero el poder evocador de esta forma pronto atrajo a gobernantes extranjeros. Los reyes nubios. De la dinastía 25. Pille,
Sencamanisque. que adoptaron la tradición para legitimar su dominio sobre Egipto. No era solo erigir algo alto. Funcionaba como un dispositivo de transferencia de legitimidad. Para gobernar necesitaban apropiarse de su lenguaje sagrado. Mandaron tallarlos para consolidar su dominio. Quien poseía la piedra poseía la autoridad divina. Y esa misma lógica operó a una escala mucho más devastadora cuando la maquinaria militar romana entró en escena. Aquí es donde se pone realmente interesante. A partir del año 30, antes de nuestra era, Roma toma el control. Y no solo somete políticamente a Egipto, sino que inicia un saqueo monumental. Literalmente monumental. La ambición era tal que las legiones romanas destruyeron muros enteros del templo de Karnak. Solo para sacar los obeliscos y llevarlos a sus barcos. Y el gran dato de todo esto. Actualmente hay más del doble de obeliscos egipcios fuera de Egipto que en el propio país. Es una estadística tremenda. Y el traslado de todo esto requirió una logística extrema. Calígula, por ejemplo. Ah, la historia de Plinio el Viejo. Sí. Plinio relata que en el año 37, el emperador Calígula ordenó el traslado de un monolito gigante al Vaticano. La embarcación que construyeron desafía la imaginación. Plinio habla de una inmensa barcaza con un mástil de abeto tan grande. Que 4 hombres con los brazos extendidos no podían rodearlo. Madre mía. Pero el reto no era el barco, era evitar que cientos de toneladas de piedra en un punto partieran el casco. O hicieran volcar la nave con el menor oleaje. Y la solución técnica fue el lastre. 120 fanegas de lentejas. Lentejas para estabilizar la nave. Detengámonos a visualizar la magnitud. Rellenar decenas de miles de litros con legumbres. Desde la ingeniería es de una brillantez incontestable. Actúan como una cama fluida. Un material denso que se reconfigura y absorbe las vibraciones. Proporciona una amortiguación casi perfecta. Y el destino final de esta nave subraya la locura de los presupuestos imperiales. Porque tras desembarcar el obelisco, el barco se llenó de piedras y cemento. Y se hundió intencionadamente. Para crear los cimientos del puerto de Ostia. Utilizaron un prodigio de la ingeniería como escombro de lujo. Vaya tela. Y otros gobernantes imitaron a Roma. Claro, Herodes el Grande erigió uno de 100 toneladas en Cesarea. Y emperadores como Constancio II y Teodosio I trasladaron enormes piezas a Alejandría y al hipódromo de Constantinopla. Dominar la piedra era dominar el mundo conocido. Pero dominar la gravedad es un reto que trasciende imperios. Saltamos al Renacimiento, 1586. Roma había caído y muchos obeliscos yacían fracturados o semienterrados. Y el Papa Sixto V tiene una idea de una ambición desmesurada. Quiere trasladar el enorme obelisco vaticano, el de Calígula. 331 toneladas métricas. Quiere moverlo al centro de la Plaza de San Pedro. El desafío monumental era cómo hacerlo con la tecnología de la época. Y ahí aparece Domenico Fontana. El arquitecto. La forma en que ganó el encargo es magistral. No presentó bocetos. Presentó una maqueta funcional de madera con un obelisco de plomo. Y el sistema de poleas reducía tanto la fricción que el propio Papa levantó la réplica girando un pequeño cabrestante con el dedo. Esa demostración táctil le aseguró el proyecto, pero los números reales asustan. Sí, casi 1000 hombres, 140 caballos de tiro y 47 grúas operando al unísono. Y la tensión del momento debía ser asfixiante. Lo que estaba en juego. Fíjate, que antes de levantarlo el obelisco tuvo que ser exorcizado. Porque tenía un inmenso valor pagano y temían que la piedra se rompiera. La presión era tan abrumadora que hay un dato de color histórico fascinante sobre Fontana. Lo de los caballos de relevo. Sí, se dice que mantenía caballos frescos listos para darse a la fuga si el obelisco se desplomaba. Perspectiva general, la proeza fue documentada por Fontana de forma brillante. En un libro, de la Trasportazione. Lleno de precisos grabados en cobre. Rompió el secretismo gremial y estableció un nuevo estándar global para comunicar información técnica. Transformó la arquitectura en una ciencia comunicable. Es un legado enorme. Totalmente. Pero más allá de Egipto y Roma, la literatura muestra que esta obsesión no es solo mediterránea. Es un anhelo humano casi universal. Por ejemplo, los obeliscos asirios del Museo Británico, El obelisco blanco y el obelisco negro de Salmanasar III. que documentan tributos como un telediario petrificado, incluyendo a Jehú el israelita. O cruzando el Atlántico, el obelisco Tello. En Perú, una estela precolombina hallada en Chavín de Huántar por Julio C. Tello.
civilizaciones separadas llegaron a soluciones monumentales sorprendentemente similares. Y si repasamos rápidamente los usos modernos, vemos esta forma en todas partes. El monumento a Washington, Los obeliscos de Buenos Aires, París, Londres y Nueva York. incluso usos más cotidianos pero impactantes. Las farolas en la Vía de la Conciliación en Roma. O marcando tumbas famosas, Beethoven, Abraham Lincoln. Han pasado de representar al dios Sol a ser custodios del recuerdo humano. Entonces, la gran duda es, ¿qué significa todo esto? Y sobre todo, ¿cómo lo hacían realmente los antiguos sin la tecnología de Fontana? Ahí es donde entra la arqueología experimental, el experimento NOVA de 1999. Roger Hopkins y Mark Lehner intentando levantar un obelisco de 25 toneladas tras varios fracasos previos, es importante recalcarlo. El movimiento horizontal solo ya fue una tortura, un trineo sobre rieles de madera. Y 100 personas tirando no conseguían moverlo ni un milímetro. Tuvieron que arrastrarlo con más de 130 personas y usar enormes palancas por detrás para romper la inercia. Con un esfuerzo físico extenuante, lograron avanzar unos pocos metros. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo se pone en vertical? Ahí está el foso de arena, un mecanismo que aprovecha la gravedad magistralmente. Construyeron una rampa sobre un foso lleno de arena seca, ¿verdad? Exacto. El obelisco se arrastra hasta que el extremo queda suspendido sobre la arena. Y operarios debajo van retirando la arena muy lentamente. Así la gravedad hace descender la base del obelisco hacia una ranura de giro. Es de una simplicidad elegante y brutal a la vez. Y hay respaldo histórico para esto. Un rollo de papiro de hace 3000 años. Un texto satírico donde un escriba se burla de otro y le da una orden directa. Vacía el espacio que ha sido llenado con arena debajo del monumento de tu señor. Un manual de instrucciones en una burla. ¡Qué pasada! Y para preparar estas rampas de tierra se movilizaba 1 millón de metros cúbicos de arena y escombros. Todo esto nos lleva a un resumen reflexivo muy claro. El obelisco no es un capricho. Es un anhelo espiritual de alcanzar el cielo y la luz. Y la cumbre del ingenio de la ingeniería humana a lo largo de milenios, desde los faraones hasta la Roma papal. Entender este gigantesco esfuerzo humano cambia totalmente la apreciación. Caminar hoy por una plaza en París o Buenos Aires y ver uno de estos monumentos. Saber lo de los barcos de lentejas, la tensión de Fontana, el arrastre de cientos de personas. Te das cuenta de que no son simples piedras ornamentales. Son triunfos de la terquedad humana. Absolutamente. Y hablando de terquedad, hay un pensamiento final verdaderamente provocador. Lo mencionamos de pasada al principio. El obelisco inacabado de Asuán. Una piedra colosal que se agrietó en la cantera antes de ser terminada. Si una civilización antigua estaba dispuesta a dedicar incontables años de trabajo y recursos inmensos para tallar y mover una sola piedra, Cabe preguntarse qué nos dice el abandono repentino de ese obelisco tras agrietarse. uno intenta imaginar la profunda devastación psicológica y el colapso organizativo de un proyecto fallido de esa magnitud. Para aquellos trabajadores y líderes que invirtieron su vida y tuvieron que dejarlo atrás en el polvo. Es un enigma y un testimonio del límite del esfuerzo humano. Con esta reflexión cerramos la sesión de hoy. Hasta el próximo análisis detallado.